también puedes adquirir Cajalín, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Adquiérelo en Amazon. Bienvenidos a otra noche de sobredotación. Mi nombre es David Alberto Valencia Hernández. Soy el escritor de Cajalín, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. En esta ocasión, quisiera conversar sobre un esquema que he colocado en la página 62 de mi libro, el cual marca dos figuras que cada una lleva un nombre. Una lleva la palabra sobredotación y la segunda lleva la palabra talento. Ambas están unidas imaginariamente por una flecha que direcciona la sobredotación hacia el talento. Esta línea pudiera parecer, este esquema trata de desarrollar o pensar que el desarrollo de los sobresalientes podría generar o derivar en el talento. Habrán sobresalientes que recorran este esquema o este recorrido de una manera más veloz que otros. Incluso podríamos encontrar chicos en edades muy tempranas que despertarán mediante precocidad conceptos que podrían en este sentido derivar en la manifestación de un talento o los esbozos de un talento. Es decir, al final de cuentas la sobredotación cobra relevancia si es capaz de despertar el talento en un sujeto, que es, digamos, como que la finalidad del programa o de los programas que existen a nivel mundial. Grandes teóricos han debatido esta situación, si sirve de algo detectar o encontrar a alumnos con potencialidades o tendríamos que ir pensando en detectar y forjar el talento. Particularmente existe una situación bastante compleja. Probablemente los esquemas de detección que a nivel nacional e internacional existen están diseñados prácticamente para hacer la observación del talento, pero no así de la sobredotación, no así de la alta capacidad o como usted le guste llamar. ¿Por qué? Porque el talento es la manifestación de algo que ha estado durante tanto tiempo como latente, algo que ha estado oculto y de repente se cristaliza en manifestaciones específicas dentro de distintos ámbitos y escenarios humanos. Es difícil reducirlo y me parece que un detalle teórico bastante interesante es que es fácil reducir, es difícil poder categorizar adecuadamente dónde inicia y dónde finaliza la sobredotación o en este caso lo que nosotros en México conocemos como aptitudes sobresalientes, porque las manifestaciones humanas son tan diversas, son tan complejas, están regidas por diversas estructuras sociales, por el devenir del tiempo. Es decir, hay muchas circunstancias que nos hacen pensar que aquello que manifestamos o pensamos como sobresaliente puede ser distinto en cualquier etapa humana. Ahora, pues, lo más complejo en este sentido, o digamos lo que se ha vuelto un poco más accesible, es poder visibilizar ya la manifestación que es evidente, aquella en la cual el alumno prácticamente está apuntando o señalando que ya está presentando una posible derivación de talento. No así todo aquello que está latente, aquello que es potencial y que es difícil, porque en muchas ocasiones el que sea potencial no quiere decir que sea visible. Y al ser una característica poco visible, no existe formas sencillas de poder encontrar o visibilizar esta presencia de la sobredotación, de la alta capacidad o de la aptitud sobresaliente, hablando en el terreno de cuando es potencialidad. Claro, entonces habría que hacer estas dos separaciones conceptuales muy importantes, que una es esta potencialidad, es esto que está latente, es esto que puede despertar o no puede despertar,
Y lo otro, que esto lo entendemos como sobredotación. Y lo otro, que estamos pensando en la manifestación evidente dentro de un campo particular que nos marca tal vez un tipo de especialización que pudiera ser muy elevada o tal vez muy inicial, que podríamos pensar como talento, ¿no? Y entonces el talento es tan complejo, es tan derivado, porque el ser humano es complejo y es derivante. Es, digamos, no podemos reducirlo a un esquema de decir solo esto es considerado talento y esto no. Es muy difícil, ¿no? Podríamos encontrar a un chico que traga fuegos y probablemente para nosotros eso no sea talentoso si lo vemos en la calle, pero si esta conducta, por ejemplo, aparece en un circo o en algún tipo de espectáculo, o que de repente llega y se presenta en Tengo Talento en sus diferentes facetas internacionales, I have a talent, probablemente la persona visibilice desde otra perspectiva el acto. Es decir, el talento en sí es una manifestación de especialización de una persona en algo, pero cobra relevancia a partir que la sociedad lo reconoce como importante, y es decir, la sociedad le da el escenario y al mismo tiempo pone las pautas para que esto sea considerado como talentoso. No así la sobredotación. Sobredotación es esta potencialidad que puede derivarse o puede no derivar. Puede un sujeto recibir toda la estimulación para que esa potencialidad que estaba ahí en algún momento florezca, y gracias a esa estimulación puede que despierte temprano, puede que despierte pues pasado algunos años, algunos lo pueden despertar en el lecho de muerte, o incluso habrá sujetos que nunca lo despierten. Y esto vuelve complejo y difícil la atención de los alumnos sobresalientes, porque evidentemente esto también es parte en este desconocimiento de la teoría de la sobredotación, lo que hace difícil el poder comprender por qué un sujeto es considerado sobresaliente y probablemente jamás destaque dentro del ámbito escolar o incluso dentro del ramo que alguien considera que podría ser, en este caso, sobresaliente. Y esto genera una cuestión de acoso, que es algo que tendríamos que estudiar adecuadamente, porque es una cuestión de un acoso emocional, donde se le está exigiendo a un sujeto algo que evidentemente puede que no lo despierte, o puede que no esté interesado tanto en despertarlo, porque también juega su propia personalidad, y esto lo hace evidentemente aún más complejo de lo que de por sí es, porque podríamos pensar que solamente por estimular él está obligado a despertar, pero también juega el sujeto, porque el sujeto es un ente que recibe, que analiza y que obviamente decide sobre sus potencialidades y sabe si las despierta o no. Y entonces esto ocurre porque de repente dicen los maestros, ¿sabe qué? Pues yo no sé cómo es sobresaliente este sujeto si no demuestra en la escuela absolutamente nada. Y como les vuelvo a repetir, este despertar de la potencialidad o no despertar está en el sujeto. A pesar de que existan estimulaciones, Stenberg hablaba del factor suerte, de encontrar este detonante, que puede ser un sujeto, puede ser un objeto, puede ser cualquier circunstancia de la vida, en el cual de repente alguien tenga esta oportunidad, pues, de encontrar, no sé, algo que detone la potencialidad latente. Puede ser que un sujeto tenga una potencialidad hacia las cuestiones musicales, pero no tenga acceso a instrumentos, y evidentemente cuando no las tiene, pues no las va a desarrollar. Y esto lucha un poco contra este debate histórico, si ellos son innatos o son sujetos desarrollados. Hay potencialidad en todos los sujetos, pero evidentemente mediante la estimulación y el desarrollo es lo que despierta, o podría despertar, o podría no despertar esa potencialidad en talento. No quisiera hablar del último esquema,
que páginas posteriores, hablando en la página 64, comento, cuando yo digo también que existe otro esquema en el desarrollo de los sobresalientes, que es la genialidad. Y esta genialidad tiene que ver con prácticamente se da post-mortem. En muchas ocasiones el genio o el sobresaliente ya ni siquiera existe, ya ni siquiera vive, pero alguien reconoce que su obra fue un parteaguas, representó un cambio en la historia de una disciplina en particular, y a partir de ahí se vuelve un tipo de canon, se vuelve en ese sentido un sujeto que marca un antes y un después, y a partir de ahí empieza una visibilización. Algunos sujetos, incluso el reconocimiento puede llegar después, o sea, la obra pudo haber sido censurada, pudo haber sido negada, pudo haber sido ridiculizada en vida. La mayoría de los genios terminó siendo pobre, terminó en actitudes bastante terribles, y de repente la genialidad llega cuando ellos ya no están, su reconocimiento, y se dice, bueno, ellos hicieron una contribución que cambió una disciplina. Y entonces, si hablamos del desarrollo, que es más o menos lo que he estado hablando hasta este momento, hablaríamos que inicia con esta potencialidad, esta sobredotación. Posteriormente, en algunos sujetos se genera el talento, y en una escasa minoría se logra post-mortem el reconocimiento de su genialidad. Es difícil poder encontrar en este sentido una visión, y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es la función de la escuela en este desarrollo? Pues la escuela sería esta flecha imaginaria que une la sobredotación hacia el talento. Es decir, la escuela debería generar condiciones educativas específicas que permitan que un sujeto con una potencialidad pueda, en este sentido, vivir experiencias que le permitan desarrollar en algún momento de su vida el talento. Ese es el trabajo de la escuela, es la manera en la cual la escuela organiza o piensa este trabajo, pero debo ser claro, a pesar de la estimulación podría nunca despertar. Y entonces esto sí es prudente, porque mucha gente dice, es que si yo lo estimulo debe estar, por ende, logrando lo que yo quiero. Puede que nunca ocurra, y no por ello perder la oportunidad o el deseo o el anhelo de intervenir y generar estas condiciones. Porque la gente dirá, bueno, pues si a pesar de que yo estimule no se logra, pues ¿para qué lo hago, no? No, yo creo que es importante generar las condiciones educativas, sea donde sean estas condiciones, porque no quisiera reducirlo al ámbito escolar. Como yo les decía, este factor suerte que Stenberg en algún momento reconoció, decía que probablemente esa estimulación puede llegar por alguna persona externa, que de repente fue quien acercó la disciplina particular en la cual se desarrolló ese talento a este sujeto sobresaliente, este sujeto de aptitudes sobresalientes, este sujeto de alta capacidad, o como usted le guste llamar, y a partir de ahí empezó a florecer algo que no sabremos exactamente qué puede hacer. Y entonces, para recapitular, yo quisiera decir que el desarrollo de las personas con aptitudes sobresalientes, altas capacidades, espectro o sobredotación dentro del espectro, estas tres dentro del espectro de sobredotación, pueden derivar o no en talento, pero sobre todo es vital que la escuela genere condiciones que permitan, en este sentido, estimularlas, y ya quedará en este factor suerte de Stenberg el que algunos sujetos lo logren, sea cual sea el tiempo y el momento de su vida en que surja, o probablemente algunos no. Y posteriormente, y siendo claro en esto, ¿no?, solo algunos que han sido reconocidos históricamente bajo este factor, tal vez en la parte final de su vida, logren la muy anhelada genialidad. Pero esto es algo que tal vez tocaré en otra noche de sobredotación.
Muchísimas gracias a todos. Tú también puedes adquirir Quejalín, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Adquiérelo en Amazon.